Vine por el trabajo de mami, dijo un niño de 4 años a la recepcionista. El director general bajó, y todo cambió. Era una mañana de lunes como cualquier otra dentro de la sede de vidrio y acero de Calderón y Herrera. Empleados apresurados cruzaban el vestíbulo con café en mano, tecleando en sus teléfonos, saludando con la cabeza. El suelo de mármol brillaba bajo la luz suave que entraba por los ventanales altos, y detrás del escritorio de recepción, Julia apenas notó cuando las puertas giratorias se abrieron una vez más, hasta que lo vio. Un niño pequeño, de no más de 4 años, estaba de pie al borde del escritorio. Llevaba una camisa blanca de botones que le quedaba grande y sujetaba con fuerza una mochila roja con ambas manos. Su cabello castaño estaba un poco despeinado, y sus zapatos, desatados. La miró con una seriedad que no parecía de alguien tan pequeño. Vine por el trabajo de mami, dijo. Julia parpadeó. Se inclinó hacia adelante. Cariño, ¿dónde está tu mami? Está en casa, respondió el niño. No pudo venir hoy. Julia miró a su alrededor, confundida. ¿Ella te mandó? El niño negó con la cabeza. Está acostada. Lloró mucho anoche. Había algo en su tono que captó la atención de la gente. Varias personas comenzaron a girarse. Algunos empleados redujeron el paso, curiosos. En un mundo de ruido y plazos, la quietud que rodeaba al niño se sentía fuera de lugar, como una onda en la superficie de algo más profundo. El elevador al fondo del vestíbulo sonó. Nicolás Cárdenas salió. Era el tipo de hombre que la gente notaba, incluso si no decía nada. Alto, impecablemente vestido, callado, pero imponente. La mayoría de los días se movía por el edificio como una sombra, rápido, eficiente, reservado. Pero hoy se detuvo. El silencio en el vestíbulo, la forma en que todos estaban congelados, algo no andaba bien. Entonces lo vio. Nicolás caminó lentamente. La multitud se abrió sin una palabra. Cuando llegó al escritorio de recepción, se agachó junto al niño. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz suave. Mateo, respondió el niño. ¿Y viniste a hacer el trabajo de tu mami? Mateo asintió. Ella está muy triste para venir. Nicolás lo miró un momento más. No había miedo en los ojos del niño, solo una determinación tranquila, del tipo que aún no conoce la derrota, pero ya entiende el amor y la pérdida. Nicolás se puso de pie. Julia, por favor, resérvanos una sala de juntas pequeña. Quiero hablar con Mateo un momento. Julia asintió, aún atónita. Una asistente junior se acercó, y entre los dos guiaron a Mateo y a Nicolás hacia los elevadores. La mochila roja de Mateo rebotaba suavemente contra su espalda mientras caminaba al lado del director general de una de las empresas más grandes de la ciudad. Llevaba la cabeza en alto, como si realmente creyera que podía arreglar lo que hizo llorar a su mamá. Y tal vez, en ese extraño y tierno momento, ya lo había hecho. La sala de juntas era tranquila, sus paredes de cristal esmerilado protegían la intimidad del momento. Nicolás se sentó frente al niño, que se subió a una silla de cuero demasiado grande para él. Sus pies colgaban, balanceándose. Había colocado su mochila roja sobre la mesa, bien cerrada, y se sentó con las manos juntas, como si supiera que esto era importante. Nicolás se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. Mateo, ¿te importaría contarme un poco más de por qué viniste hoy? Mateo asintió. Mami no fue al trabajo esta mañana. Se quedó en la cama. ¿Estaba enferma? El niño ladeó la cabeza, pensativo. No enferma con fiebre, solo callada. Se acurrucó de espaldas a mí y estaba abrazando una foto mía. Lloró. Nicolás sintió que algo cambiaba en la sala. El silencio se profundizó. La voz de Mateo se volvió más suave. Lloró mucho anoche. Intentó esconderlo, pero yo la escuché.
Lo miró con unos ojos demasiado sabios para un niño de 4 años. Esta mañana le pregunté por qué no se estaba vistiendo. Me dijo, estoy muy cansada. No puedo ir al trabajo hoy. Pero sus ojos no se veían cansados. Se veían tristes. Nicolás no dijo nada. Solo asintió, su rostro inexpresivo, pero con el pecho apretado. Ella ama su trabajo, añadió Mateo. Siempre llegaba a casa y decía que le gustaba ayudar a la gente, y cuando le pagaban, íbamos al parque y comprábamos helado. Sonreía mucho más entonces. Miró su mochila. Así que pensé que si yo venía a trabajar por ella, podría descansar y sentirse mejor. Tal vez vuelva a sonreír. Nicolás se recargó lentamente en su silla, sin apartar la mirada del niño. No habló de inmediato. Las palabras se sentían pequeñas ante lo que este niño acababa de compartir. Eres muy considerado, Mateo, dijo en voz baja. Y bondadoso. Tu mami tiene mucha suerte de tenerte. Mateo sonrió tímidamente, balanceando los pies. ¿Cómo se llama tu mami? Isabel Paredes. El nombre le sonó familiar. Nicolás se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Isabel Paredes. La recordaba. Una contratista temporal reciente en el departamento de finanzas. Solo llevaba unos meses allí. Responsable, eficiente, educada. Había trabajado bajo Ramiro Delgado. Volvió hacia Mateo. ¿Está bien si le pido a alguien que te traiga un refrigerio mientras reviso algo? Si prometes ayudar a mi mami, dijo Mateo, sin rodeos. El pecho de Nicolás volvió a apretarse. Lo prometo. Acompañó a Mateo al área de descanso, donde una joven asistente lo acomodó con rodajas de manzana y un programa infantil en una tableta. Luego, Nicolás volvió a su oficina y de inmediato abrió el archivo de personal de Isabel. Los datos mostraban que había sido despedida solo 3 días antes, bajo el pretexto de una reestructuración. Sus evaluaciones eran consistentemente positivas. Sin sanciones. De hecho, solía quedarse más horas de las que le correspondían sin quejarse. No había una razón lógica para su despido. Nicolás abrió su archivo de correos y buscó su nombre junto al de Ramiro Delgado. Aparecieron algunos intercambios profesionales y luego algo se marcó para revisión interna. Un asunto destacaba entre los correos. Oportunidad de charla privada, viernes. Nicolás hizo clic en el mensaje. Isabel, he estado notando tu progreso. ¿Por qué no cenamos este viernes y hablamos de tu futuro aquí? Creo que con la guía adecuada, podrías ascender rápidamente. Se agradece discreción. No había respuesta de Isabel. Un segundo correo llegó 2 días después. Sin respuesta, Quizás quieras reconsiderarlo. Las oportunidades no esperan para siempre. Los ojos de Nicolás se entrecerraron. Levantó el teléfono de su oficina y marcó a Recursos Humanos. ¿Alguien ha presentado quejas sobre Ramiro Delgado en los últimos meses? La voz al otro lado dudó. Hubo una queja anónima la semana pasada. Sin nombre, sin detalles, solo decía que alguien se sintió incómoda. No pudimos actuar sin más información. ¿Está relacionada con Isabel Paredes? No podemos confirmarlo, señor. El tono de Nicolás se oscureció. Envíenme toda la comunicación interna relacionada con ella, especialmente de las últimas 2 semanas, y marquen todo lo que venga de Ramiro. Colgó la llamada y comenzó a caminar de un lado a otro. Ahora todo tenía sentido. Isabel probablemente intentó hablar con cuidado, en silencio, pero Ramiro, un ascenso prometedor del equipo de finanzas, sabía cómo cubrir sus huellas. Y cuando ella lo rechazó, la sacó. Pero ella no se defendió. No porque fuera débil. Porque era madre. Necesitaba ese trabajo por Mateo. Así que se quedó callada, cargando con todo. Y cuando se rompió, se apoyó en lo único que le quedaba,
su hijo. Nicolás volvió a sentarse. El silencio rugía en sus oídos. Esto no era solo un tema de personal. Era personal ahora. Y mañana. Mañana encontraría a Isabel Paredes. Porque algo tenía que cambiar, empezando por esto. Nicolás había visitado muchos hogares a lo largo de los años, áticos con paredes de cristal, casas de piedra elegante. Pero ninguno lo hizo detenerse como este. El edificio era viejo, la pintura descascarada en los bordes. La escalera crujía bajo sus zapatos lustrados mientras subía al tercer piso. Apartamento 3B, un número escrito con marcador deslavado, apenas aferrado a la puerta abollada. Tocó. Adentro hubo un movimiento, luego silencio. Esperó. Finalmente, la puerta se abrió una rendija. Isabel Paredes se asomó por el pequeño espacio. Llevaba una camiseta vieja y jeans. Su cabello rubio estaba recogido de forma suelta y unas ojeras marcaban su rostro. Se veía delgada, agotada. Pero aún indudablemente hermosa, de esa belleza que no tiene nada que ver con el maquillaje o el estilo. La clase de belleza que sobrevive al dolor. Señor Cárdenas, dijo ella con voz tensa. Parpadeó, alarmada. Mateo. ¿Le pasó algo a mi hijo? No, respondió rápido. Está bien. Está a salvo. Solo quería hablar contigo. ¿Sobre él? ¿Sobre mí? Ella dudó, luego abrió más la puerta. Pase. El apartamento era pequeño, una sola habitación, dividida entre una zona para dormir y una pequeña cocina. Un rincón de juegos improvisado estaba junto a la ventana, con dibujos de crayón pegados en la pared. Había un colchón doblado en el suelo y junto a él, un pequeño escritorio lleno de papeles, recibos y una taza de café vacía. Perdón por el desorden, murmuró, apartando un camioncito del sillón para que se sentara. Nicolás echó un vistazo, deteniéndose en un dibujo enmarcado sobre el colchón. Era un dibujo a lápiz, suave, detallado. Una mujer abrazando a un niño en sus brazos, de pie justo afuera de los portones de una universidad. El rostro de la mujer miraba el campus con anhelo. Los brazos del niño se aferraban a su cuello. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó. Isabel asintió. ¿Estudiaste arte? Sus labios se curvaron apenas. Tenía una beca, ilustración. Quería crear libros infantiles. Solía pensar que quizás podría ayudar a los niños a verse reflejados en las historias. ¿Qué pasó?, preguntó él con suavidad. Su voz bajó. Conocía a alguien. Era mayor. Decía todas las cosas correctas. Me prometió matrimonio. Sus ojos se oscurecieron. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Nicolás no dijo nada. Mis padres se enfurecieron, continuó ella. Dijeron que había avergonzado a la familia. Que lo arreglara. ¿Querían qué? Se interrumpió. Tragó saliva. Les dije que no. Me echaron. Perdí la beca, dejé la universidad. Trabajé donde pude. El corazón de Nicolás dolía. Limpiaba oficinas de noche, era mesera de día. Algunas semanas solo comía una vez para que Mateo pudiera tener leche. Cuando por fin conseguí el trabajo temporal en su empresa, sentí que había esperanza. Él asintió en silencio. Ella se giró completamente hacia él, su voz temblando. Pero entonces Ramiro empezó a ser demasiado amable. Me invitó a cenar, me dijo que podía ayudarme a ascender si pasaba tiempo con él fuera del trabajo. ¿Y cuándo le dijiste que no? Soltó una risa amarga. Me cambiaron el horario. Me sacó de reuniones. Comenzó a decir en correos que yo era descuidada. Que no cumplía plazos. Y un día, Recursos Humanos me dijo que estaba despedida por reestructuración. Así, sin más. ¿No presentaste una queja?
Mandé un correo anónimo, pero Ramiro es el niño dorado, ¿no? Nadie investigó. Sabía que si insistía, sería mi palabra contra la suya. Y no podía permitirme eso. No podía perder otro trabajo. Su voz se quebró. Sabía que él quería que me fuera, y lo dejé ganar porque necesitaba comprarle fórmula y pañales a Mateo. Necesitaba pagar la calefacción. Nicolás se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el escape de incendio oxidado. Se pasó una mano por el cabello. Ella volvió a hablar, apenas un susurro. No lloré frente a Mateo hasta ayer. Pensé que lo estaba manejando, pero él lo vio todo. Y hoy. Hoy entró caminando a su edificio. Nicolás se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban. Dijo que quería hacer tu trabajo por ti, para que pudieras descansar, para que pudieras sonreír otra vez. Isabel se cubrió la boca, y las lágrimas comenzaron a caer libremente. Nicolás cruzó la habitación lentamente, y esta vez no lo hizo como su jefe, sino como un hombre que había visto la fuerza en su forma más pura y cruda. Te lo prometo, dijo con voz firme. Esto no terminará aquí. No tardó ni una semana. Nicolás trabajó en silencio, pero a fondo. Se revisaron correos electrónicos, se analizaron grabaciones de seguridad, se reexaminaron quejas antiguas. Cada pieza añadía peso a lo que ya sabía en el fondo. A Isabel no solo la despidieron. La empujaron a irse. Ramiro fue citado a una reunión privada en la suite ejecutiva. Entró con su típica arrogancia confiada, sonriendo mientras se dejaba caer en la silla frente a Nicolás. ¿Esto es por la chica?, preguntó con tono desdeñoso. Nicolás no respondió. Colocó un fajo de correos impresos sobre la mesa entre ellos. Estos salieron de tu cuenta. Ramiro los hojeó, aún con su sonrisa. Ella nunca respondió. No significa nada. No la despidieron. Ella se fue. Nicolás se inclinó hacia adelante, con la mirada fría. ¿Estás diciendo que se fue voluntariamente? Exacto, encogió los hombros. No pudo con la presión. Madres solteras así, demasiado drama. Nicolás señaló un correo en la parte superior del montón. Este dice, quizás deberías reconsiderarlo. Las oportunidades no esperan para siempre. ¿A eso le llamas motivación? Ramiro bufó. Estás exagerando. La voz de Nicolás bajó, cortante y precisa. ¿Y este? Sacó otra hoja. Cenemos el viernes y hablemos de tu futuro aquí. Se agradece discreción. Eso no es mentoría, Ramiro. Eso es manipulación. Y va en contra de todo lo que esta empresa dice defender. El rostro de Ramiro por fin cambió, aunque fuera ligeramente. Nicolás se puso de pie. Está suspendido con efecto inmediato. Legal y recursos humanos te contactarán. No puedes regresar a este edificio sin autorización. La sonrisa de Ramiro desapareció mientras seguridad aparecía en la puerta. Antes de terminar el día, estaba oficialmente despedido. A la mañana siguiente, Isabel abrió su buzón y encontró un sobre con el escudo dorado de Calderón y Herrera. Adentro, había una invitación formal para regresar. Pero esta vez, no como temporal, sino como parte de una vía de contratación fija. Adjunta venía una nota escrita a mano. Isabel, no puedo borrar el dolor que has vivido. Pero no voy a permitir que vuelva a pasar. Nicolás. También había un pequeño paquete para Mateo. Adentro, una mochila roja nueva. Y un librito hecho a mano titulado La oficina de mi mami. Cada página estaba dibujada con crayones. Bocetos simples que mostraban a Isabel en un escritorio, sonriendo, tecleando, hablando con compañeros. Era evidente que alguien se había tomado el tiempo de preguntarle a Mateo cómo imaginaba el trabajo de su mamá. Y luego lo ayudó a convertirlo en algo real.
cuando Isabel cruzó las puertas de vidrio de Calderón y Herrera 2 días después. No era la misma mujer que había salido por ellas. Caminaba más erguida. Aún había dolor en sus ojos. Pero también había orgullo. Y cuando bajó del elevador en su nuevo piso, algo inesperado sucedió. La gente aplaudió. No de forma ruidosa. No como un espectáculo. Sino con un gesto cálido y espontáneo. Algunos aplaudieron suavemente, otros sonrieron. Una mujer de recursos humanos se acercó y le ofreció un abrazo. Isabel asintió, apenas conteniendo las lágrimas. Había regresado. Pero esta vez, en sus propios términos. Nicolás se mantuvo al margen ese día, observando desde el final del pasillo mientras Isabel era guiada a su nuevo espacio. Ahora formaba parte del equipo de operaciones estratégicas. Una promoción significativa. No por lástima, sino como reconocimiento a su resiliencia. Y sin embargo, él sabía que un solo acto de justicia no arregla un sistema roto. Por eso, una semana después, se paró frente a toda la empresa, en el auditorio principal. La sala estaba llena, representando a todos los departamentos. Isabel se encontraba al fondo, con Mateo de la mano. Nicolás se acercó al podio y respiró hondo. Muchos de ustedes han escuchado fragmentos de una historia relacionada con una ex empleada, quien ahora es una valiosa compañera de nuevo. Hizo una pausa, escaneando la sala. Lo que quizás no sepan, es que esta empresa le falló. Permitimos que el poder se saliera de control. Le dimos la espalda al conflicto. Y casi perdemos a alguien extraordinario. Miró directamente a Isabel. Conocí a su hijo antes de conocerla a ella. Un niño que entró caminando a este edificio, puso su mochilita sobre nuestro escritorio y dijo: Vine por el trabajo de mi mami. Un murmullo suave recorrió la multitud. Esa frase me recordó lo que representamos. Lo que deberíamos representar. Desde hoy, no solo reaccionaremos a las quejas. Protegeremos a nuestra gente antes de que tengan que pedirlo. Escucharemos. Investigaremos. Y creeremos. Señaló la esquina donde Mateo miraba a su madre, con una sonrisa que iluminaba el lugar. Esta nueva política está inspirada por 2 personas. Una que tuvo el valor de alzar la voz aunque el mundo le dijera que no lo hiciera. Y uno que fue lo suficientemente valiente para ponerse los zapatos de su madre, solo para que ella pudiera descansar. Silencio. Y luego. Aplausos. De verdad. No por protocolo. No por educación. Auténticos. Isabel se secó los ojos. Mateo le apretó la mano. Y así, el aire cambió. Ella ya no solo sobrevivía. Ahora, estaba elevándose. Isabel no volvió solo para recuperar lo que había perdido. Volvió con propósito. Semanas después de adaptarse a su nuevo puesto. Se acercó a recursos humanos. Y luego a la oficina de Nicolás. Con una idea. No una queja. No una súplica. Una propuesta. Un documento completo, digitado, anotado, respaldado por investigación. Lo llamó Mujeres y el derecho a hablar. La idea era simple. Una serie de talleres internos diseñados para empoderar a las empleadas, para que pudieran reconocer, reportar y enfrentar conductas inapropiadas en el lugar de trabajo. Pero era más que eso. Isabel imaginó un espacio donde las mujeres pudieran hablar sin miedo, compartir sin vergüenza y recibir orientación directa de expertos legales y psicológicos. Todo completamente confidencial. Totalmente gratuito. Cuando la propuesta llegó al escritorio de Nicolás, la leyó 2 veces. No le dijo nada a Isabel al principio. Simplemente la reenvió a recursos humanos con una nota. Aprobar. Apoyar con todo. Presupuesto, sin límite. El primer taller se llevó a cabo en una de las salas más grandes de la empresa.
Más de 40 mujeres asistieron. Algunas llegaron con preguntas. Otras con un dolor silencioso. Algunas solo escucharon. Isabel, aunque no era la ponente, se sentó en la primera fila de cada sesión. Su presencia era una promesa silenciosa. Nadie está sola aquí. La voz se corrió. La asistencia creció. Otros departamentos pidieron unirse. El equipo legal ofreció horas pro bono. Una de las terapeutas más reconocidas de la ciudad se sumó después de leer sobre la iniciativa en línea. Y a través de todo eso, Isabel permaneció calma, enfocada y constante. Nunca hizo que se tratara de ella. Nunca buscó protagonismo. Pero Nicolás sí la veía. Desde lejos. No para intervenir, sino para comprender. Vio cómo sus compañeras gravitaban hacia ella. Cómo el personal más joven se sentía seguro a su lado. Cómo incluso jefes de departamento buscaban su opinión. No por su título, sino por la autoridad tranquila que ahora cargaba. Se había transformado. No en alguien nuevo, sino en quien siempre había sido. Ahora finalmente vista. Un día, Nicolás escuchó una conversación en la sala de descanso. Isabel declinaba amablemente una oferta para liderar un nuevo proyecto. Me encantaría, dijo con una sonrisa, pero ya usé demasiados días pagados últimamente. No puedo darme el lujo de perder otros si Mateo se enferma otra vez. Lo dijo con calma, sin amargura. Pero esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, revisó la política de la empresa. Las reglas eran claras. Tiempo libre limitado. Especialmente para empleados bajo contrato de prueba. Pero eran reglas antiguas. Anticuadas para madres trabajadoras. Para personas como Isabel. Se quedó hasta tarde. Junto al equipo legal, reescribió las directrices internas. Para la mañana siguiente, el nuevo borrador estaba listo. Permitía más días de enfermedad para madres o padres solteros. Protegía el ingreso durante ausencias médicas. Y garantizaba evaluaciones justas para ascensos, sin importar el tiempo tomado por cuidados familiares. Lo envió para su implementación. Pero cuando el memorándum final se compartió con toda la empresa, la sección propuesta llevaba un solo nombre. Isabel Paredes. Ella lo descubrió un día después. No dijo nada al principio. Pero a la mañana siguiente, llegó a la oficina de Nicolás un sobrescrito a mano. Adentro, una nota con letra firme y limpia. Gracias por no arreglarlo todo por mí. Gracias por dejarme arreglarlo yo. No es porque lo hiciste tú. Es porque me permitiste hacerlo a mí. Isabel. Nicolás dobló la nota lentamente. Y la dejó sobre su escritorio. No necesitaba firma. Ya conocía ese nombre de memoria. Nunca lo llamaron de ninguna forma. No hubo declaraciones. Ni confesiones a medianoche. Ni gestos dramáticos. Pero algo entre ellos comenzó a cambiar. Suavemente. Silenciosamente. Como dos melodías encontrando armonía. Todo empezó con charlas breves en el elevador. No sobre el trabajo. A veces ni siquiera sobre Mateo. A veces era sobre libros. O cómo Isabel extrañaba pintar. O cómo Nicolás solía correr en la universidad. Ella sonreía con sus historias. Él le preguntaba por Mateo con verdadero interés. No por cortesía. Luego vinieron los almuerzos. Primero coincidencias. Coincidían al entrar al comedor. Alcanzaban el café al mismo tiempo. Hasta que un día, ella dejó un sándwich extra en la silla junto a él y dijo con un encogimiento de hombros. Me salió de más. Mejor que el atún de cafetería. Él lo aceptó sin decir palabra. Pero su sonrisa dijo más que cualquier gracias. Su conexión creció. No en grandes momentos.
sino en cómo se buscaban con la mirada en las reuniones. Como él la esperaba antes de irse de un evento. Como ella le preguntó una vez, con dulzura, si estaba comiendo bien. Y en todo eso, siempre estaba Mateo. El pequeño comenzó a llamarlo tío Nico sin que nadie se lo enseñara. Nicolás nunca lo corrigió. Al contrario. Se inclinó en el papel con calidez. Enviaba pequeños rompecabezas a su apartamento. Preguntaba por las caricaturas favoritas de Mateo. Y un día, apareció con un juego de arte usado con cariño, para alguien con mente creativa. Mateo respondió como solo puede un niño de 4 años. Dibujando. Los llevaba a la oficina cuando Isabel trabajaba hasta tarde. Dibujos con crayón de 3 personas. Un hombre alto. Una mujer rubia. Y un niño sujetando sus manos. Nosotros en el parque, dijo orgulloso un día. Somos un equipo. Nicolás guardó uno de esos dibujos en su escritorio. Nunca lo mostró a nadie. Pero lo miraba seguido. Una tarde, mientras revisaba presupuestos trimestrales. La asistente de Nicolás mencionó que una preescolar local había marcado un pequeño pendiente de matrícula para un tal Mateo Paredes. Nada urgente. Solo una nota de la oficina de pagos. Nicolás hizo una sola llamada. Luego envió una carta al colegio con un cheque personal. El mensaje decía: favor de aplicar este monto a la matrícula de Mateo Paredes. Los registros oficiales deben decir, pagado por Isabel Paredes. Ella es la proveedora. Ella es el ejemplo. Nadie se lo dijo a Isabel. Pero 2 semanas después, al llegar a la escuela, vio que el estado de cuenta había cambiado. Preguntó por qué. La recepcionista solo sonrió y dijo: un amigo de la familia lo cubrió. Esa noche, Isabel miró el dibujo más reciente de Mateo. Una escena de picnic. Los 3 riendo bajo un árbol. Y algo dentro de ella se acomodó. No con certeza. Pero sí con paz. Ni ella ni Nicolás intentaron nombrar lo que crecía entre ellos. Era demasiado nuevo. Demasiado sagrado. Pero cada día caminaban un poco más cerca. Y aunque sus pasos eran silenciosos, sus corazones avanzaban en la misma dirección. Mateo cerró los ojos, frunció la nariz y sopló. Luego se giró hacia ella y le rodeó el cuello con los brazos. Mami, dijo con la voz llena de alegría, un cumpleaños contigo es el mejor cumpleaños del mundo. A Isabel se le nublaron los ojos. Lo abrazó con fuerza y susurró: tú eres el mejor regalo que he tenido en mi vida. Comieron pastel con tenedores de plástico y se contaron historias tontas. Mateo reía con todo el pecho. Isabel guardó ese recuerdo como un tesoro. Al día siguiente, sábado, Isabel llevó a Mateo al parque cerca del apartamento para tomar aire y disfrutar un poco del sol. Pero al acercarse al campo abierto, se detuvo en seco. Había mantas de picnic por todas partes, coloridas, a cuadros, algunas con sombrillas y neveras. Una pequeña bocina tocaba música alegre. Mesas estaban dispuestas con cajitas de jugo, bocadillos y materiales de arte. Niños corrían entre las burbujas, riendo y gritando. Parpadeó, confundida, preguntándose si habían llegado por accidente a algún evento público. Entonces lo vio. Nicolás estaba de pie al borde del campo, con un polo azul marino y pantalones informales, sosteniendo un paquete de platos de cartón. Cuando los vio, sonrió. Isabel se acercó lentamente. ¿Qué es todo esto? Él se encogió de hombros, casual. Picnic familiar de la empresa. Decidimos que ya era hora de hacer algo más humano. Nunca lo mencionaste. Idea de último minuto, dijo, luego se inclinó hacia Mateo. Escuché que alguien cumplió años. Mateo se iluminó. Tengo 5. Bueno, eso amerita celebración.
Nicolás abrió una hielera cercana y sacó un regalo envuelto, colorido, con una etiqueta escrita a mano. Para Mateo, el niño más valiente que conozco. Mateo lo abrió emocionado. Adentro había un set de pinturas lavables, libretas para dibujar y una camiseta con las palabras Futuro SEO. Gritó de alegría y levantó la camiseta. Mami, mira. Puedo ser como el tío Nico. Nicolás soltó una pequeña risa, luego miró a Isabel con suavidad. Lo hicimos pequeño. Sin prensa, sin anuncios. Solo algunos empleados con hijos y algunos que necesitaban un motivo para sonreír. Ella tragó saliva, la garganta apretada. ¿Hiciste esto por él? Por él, por ti. Por todos los que necesitan un día que se sienta como alegría. Durante la tarde, los niños pintaron, bailaron y jugaron. Los padres se sentaron sobre mantas, compartiendo anécdotas y bocadillos. Mateo corría por el pasto, su nueva camiseta ya manchada de pintura, riendo con otros niños como si los conociera de siempre. En un momento, Nicolás se acercó al micrófono portátil y lo tocó suavemente. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Este picnic no estaba en el calendario. Ni en el presupuesto. Surgió porque alguien me recordó que a veces las personas más pequeñas llevan las verdades más grandes. Miró hacia Mateo, que ahora hacía coronas de papel con otros dos niños. Hoy es nuestro primer día, Mateo Paredes. Y espero que no sea el último. La gente aplaudió. Cálido. Real. Isabel observó desde su lugar bajo un árbol, con los brazos rodeando sus rodillas. Sin dejar de mirar a su hijo. Se veía tan libre. Tan feliz. Luego miró a Nicolás, que sostenía su mirada desde el otro lado del campo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todo lo que Isabel necesitaba sentir ya estaba ahí. En la brisa. En la risa de su hijo. En el espacio que él había creado para ellos sin pedir nada a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo. Se permitió simplemente ser feliz. Había pasado un año. El aire en el auditorio estaba cálido, cargado de anticipación. Mientras colegas, amigos y familias llenaban los asientos. Al frente, una pantalla brillaba con una sola frase. En honor a quienes nos transforman. Cuando pronunciaron el nombre de Isabel Paredes. La sala entera se levantó en aplausos. Subió al escenario con un vestido azul marino sencillo. El cabello recogido. La voz temblorosa mientras se paraba frente al micrófono. Solía pensar que quedarme callada era la forma de proteger a mi hijo. Comenzó. Que bajar la cabeza, trabajar duro y no decir nada era lo mejor que podía hacer. Hizo una pausa. Miró a las caras frente a ella. Pero resultó que fue un niño de 4 años quien me salvó. Al negarse a quedarse callado. La sala se silenció. Isabel sonrió con ternura. Entró caminando a esta empresa y dijo que venía a hacer mi trabajo. Y con eso, nos recordó a todos lo que realmente es el coraje. Bajó del escenario entre otra ovación de pie. El corazón lleno. Las manos temblando. No de miedo, sino de algo más cercano a la paz. Mateo, ahora de 5 años. Estaba en la primera fila. Balanceando sus piernas. Aplaudiendo con entusiasmo. Esa misma semana, en la escuela, entregó un trabajo titulado Mi héroe, el hombre que ayudó a que mi mamá volviera a sonreír. En la parte inferior, dibujó una escena. 3 personas, tomadas de la mano, bajo un árbol. La maestra de Mateo llamó a Isabel. Llorando mientras leía la redacción. Ese sábado por la tarde. En el mismo parque donde tantas cosas habían comenzado. Isabel estaba sentada en una banca bajo hojas doradas. Viendo a Mateo trepar por la escalera del área de juegos. Su risa elevándose como música. Nicolás se acercó en silencio.
Ella se giró. Y sonrió incluso antes de verlo. Él no dijo mucho. Se sentó junto a ella, la mirada fija en Mateo. Tras un momento, sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo. No se arrodilló. Solo la abrió, lentamente. Adentro, un anillo simple y elegante. No te doy esto para que sientas que fuiste elegida, dijo, su voz baja y firme. Te lo doy porque yo ya me siento encontrado. Isabel lo miró. Los ojos llenos. No quiero pedirte que te cases conmigo solo para hacerlo oficial, continuó. Quiero que Mateo pueda llamarme papá. Y quiero poder llamarte hogar. Las lágrimas de Isabel cayeron suaves. Silenciosas. Asintió sin decir palabra. Apoyando la frente en su hombro. Desde las barras del parque. Mateo los vio. Corrió hacia ellos con los brazos abiertos y la voz rebosante de alegría. Ya tengo papá. Nicolás se levantó y lo alzó en brazos. Si tu mamá dice que sí, bromeó. Isabel rió entre lágrimas. Él ya lo hizo. La boda fue íntima. En el jardín detrás del edificio de Calderón y Herrera. Rodeados de flores silvestres. Y compañeros de trabajo que ahora eran amigos. Sin candelabros. Sin vestidos de diseñador. Solo margaritas en frascos de vidrio. Risas y amor. Más tarde, ese mismo otoño. En una caminata por el mismo Parque Dorado. Mateo saltaba entre ellos. Tomado de ambas manos. Señalando hojas. Haciendo preguntas que solo un niño podría imaginar. Y mientras paseaban bajo los árboles, Isabel se recargó suavemente en el costado de Nicolás y susurró. No nacimos siendo una familia. Él apretó su mano con cariño. Pero elegimos serlo. Si esta historia tocó tu corazón. Si te recordó la fuerza silenciosa en el amor de una madre. O la valentía inesperada en el corazón de un niño. Te invitamos a quedarte un poco más en nuestro mundo. En historias que tiemblan el alma, creemos en el poder de los momentos simples. En el amor que cura. Y en las familias, nacidas o elegidas, que nos completan. Suscríbete a nuestro canal para más historias reales y conmovedoras que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque a veces, las voces más pequeñas cargan las verdades más grandes. Y a veces, una sola historia basta para cambiarlo todo. Gracias por estar aquí.